Las elecciones de este 2024 serán las más importantes de la historia en nuestro país. Por eso, todo un equipo de profesionales analiza e informa de este suceso político. A partir de este momento, inicia Casilla 24. Casilla 24. Buenas noches a toda la gente que nos está sintonizando en las diferentes plataformas. Lunes 8. Es un gusto para mí estar con Estrellita Fuentes, como siempre, acompañándonos en el micrófono. Nuestro compañero Adán García no nos pudo acompañar esta vez, Estrellita, por algunas situaciones de salud, pero tenemos un invitadazo de lujo con el cual vamos a poder tocar diferentes temas. ¿Cómo estás, Estrella? Muy buenas noches. Muy bien, muchas gracias, mi querido Mauricio. Muchas gracias a la audiencia que nos está sintonizando a través del 105.5 de FM y también siguiéndonos a través de nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos. Nos da mucho gusto que en el día de hoy, el lunes 8, día del eclipse que que no vamos a volver a ver hasta dentro de 33 años, pues tengamos ahora sí que un eclipse aquí importante también en el programa. Está con nosotros el licenciado Víctor Manuel Cerrato Lozano, de verdad, quien le agradezco muchísimo, fiscal especial para delitos electorales. ¿Cómo estás, Víctor? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Buenas noches, Estrellita, pues qué amables. Mauricio, buenas noches. Buenas noches. Por esta invitación que me hacen y las veces que ustedes así lo deseen, aquí estaremos, Estrellita. Buenas noches. Muchas gracias. Adelante, Mau. Estrella, tuvimos un debate, si lo podemos llamar debate, porque basándonos en la cuestión de las propuestas, en la cuestión de el qué vamos a hacer si llegamos, creo que nos quedaron mucho de ver los candidatos desde mi punto de vista. Vimos una Claudia Sheinbaum evasiva, tratando a toda costa de no hacer algún comentario que le pudiera restar. Vimos a una Xóchitl Gálvez que no pudo contener su enojo en el rostro, se le veía de repente muy enojada, se le notaba molesta incluso con Jorge Álvarez Maínez, quien únicamente se reía y eso provocaba más la molestia de Xóchitl Gálvez, pero la gente creo que quedó inconforme, aunque todos se declaren ganadores como es costumbre en un debate. Afuera estaba la gente, afuera estaba Lito Moreno, afuera estaba la gente de Claudia Sheinbaum, Fernández Noroña y compañía, pero creo que de esas 25,000 preguntas que llegaron, de esas 180 que pasan un filtro, de esas 40 que tienen que decir los moderadores, quedaron muchísimo a deber, porque fue el mismo tema de siempre: evadir, excusarse, acusar incluso a Felipe Calderón, acusar a Enrique Peña Nieto, personas que ya no están. A 6 años de ya que siga gobernando Andrés Manuel López Obrador, parece que nos vamos a quedar con esa hipótesis de que es culpa de los anteriores, Estrella. Fíjate que desafortunadamente para pues muchos, lo más interesante de los debates son los postdebates, ¿no? Definitivamente, porque es lo que te permite como pues contrastar ideas, escuchar a los analistas, a los especialistas, y efectivamente en términos generales el pulso, y también coincido, fue que el debate desafortunadamente, aunque es un muy buen ejercicio, pues nos quedó a deber. ¿Por qué? Porque pues se enfocó mucho en el tema de pues las desacreditaciones, las agresiones, las descalificaciones, más que las propuestas, que finalmente como ciudadanos es lo que esperamos escuchar por parte de los candidatos, en el sentido de, bueno, o sea, tantos temas tan importantes de los que se hablaron, como el tema de migración, el tema de salud, de educación, y a final de cuentas, pues se habló de todo y no se habló de nada. A final de cuentas, pues los candidatos, sobre todo Xóchitl Gálvez, coincido contigo, Mau, pues más enfocada en el pleito, ¿no? En descalificar a Claudia Sheinbaum. Claudia al principio como que guardando las formas y de repente como que ya hasta le dijo mentirosa y corrupta a Xóchitl Gálvez, y Xóchitl le dijo que era la dama de hielo y que no tenía corazón y bueno, y que era una tapadera y que era la corcholata, no sé cuánto. Maínez en el lenguaje no verbal, pues con la sonrisa permanente, no sabemos si traía alguna dentadura postiza o algo, porque no podía cerrar los dientes, ¿verdad? Pero en términos de lenguaje corporal, a él yo lo califico bastante bien, el manejo que tuvo, los gráficos que traía muy buenos, muy explícitos. Eso hay que reconocer. La verdad es que muy bien argumentado, ¿no? Sus respuestas, excepto cuando se iba hacia el tema de los ataques.
Y Claudia como muy en su papel, ¿no? Así como ya, pues me siento la presidencial, ya lo tengo resuelto, no tengo que venir a demostrar nada. Ni cometer errores. Pero sí muy colgada del tema de la 4T y de López Obrador, que creo que, y aparte así como muy inerte, inexpresiva, yo creo que esa es la parte que todavía le va a tocar trabajar un poco, si es que quiere ganar un poco más al electorado. Pero bueno, me parece que en este sentido no hubo ni ganadores ni perdedores, simplemente la ciudadanía tuvo un ejercicio más del que no pudo sacar gran cosa. Ahí los que perdieron al parecer fue la ciudadanía, que no tuvo absolutamente ninguna nueva propuesta. Vimos a Claudia hablar de cuando ella era jefa de gobierno, a Jorge hablar de cuando era legislador, y todos viven en el pasado fiscal. Y Xóchitl de cuando fue la directora del Instituto Indigenista, ¿no? Del Instituto Indigenista en la época de Fox, recuerdo. Pero no salían y de fue lo delegada mismo. de la Miguel Hidalgo también. No salían de lo mismo, de que tú dijiste que ibas a donar esto para el Salesiano y lo vendiste a una sobrina de Calderón, y eran ataques y ataques, y la gente en redes sociales comentando, pero ¿por qué no contestan las preguntas? ¿Por qué no contestan lo que la gente les está diciendo? Fiscal, su punto de vista muy breve desde su silla. Desde lo que puedo desde su posición neutral. ¿Qué le pareció? No, mira, también atentos, como digamos lo que nos corresponde en las atribuciones, de velar, porque todas las fases del proceso electoral sean respetadas, y bueno, pues atentos, como eso que ustedes dicen, creemos que es una gran oportunidad para que ellos logren pues exponer sus ideas, sus propuestas, conectar con los ciudadanos, conectar con todos los sectores, y pues están en lo suyo, tratando de aumentar o hacer más grande la distancia, acortarla, qué sé yo, conquistar el voto popular, atentos a las propuestas de todos los sectores vulnerables. A mí, como mi espíritu humanista o mi vocación de defensor, pues siempre me recuerda, y estoy atento a ese tipo de propuestas, el tema de los programas a los adultos mayores, y luego lo de la candidata Xóchitl, que mejorar a través de una tarjeta, si no hay medicamentos, podrás ir al sector privado. Al sector privado. Eso me pareció a mí como ciudadano muy, muy interesante, porque es cierto, ¿no? O sea, ahí está. Hizo otra propuesta interesante, de apoyar a los padres que llevan a sus hijos al sector privado, a escuelas, a colegios. Pero bueno, hace un gran esfuerzo los padres por cubrir las colegiaturas, que la más de maternal cuesta 3,500. Entonces, pues claro que se requerirán ese tipo de apoyos. En fin, el tema de la corrupción, todos estuvimos muy atentos como pues de este lado, ¿no? También los compañeros que me acompañan, pues para estar atentos a todo, es importante como Fiscalía Electoral, y hasta donde nos podemos meter. Estuvimos atentos después a las mediciones que se hacen por las distintas encuestadoras, de si subió, de si bajó, y de esos porcentajes. Que fue muy curioso. Lo comentamos ahorita, Estrella, el tema de las encuestas, hay una diferencia abismal entre una casa encuestadora y otra. Estrella, ¿qué me puedes decir de este tema? ¿Qué te parece en el tema de las encuestas? Fíjense que justo estaba checando, pues, entre tantas encuestas, porque bueno, se supone que hay como cierta disciplina, cierta seriedad, ¿no? Rigor para poder levantar estas encuestas. Y por parte de TED Research, que es una casa encuestadora que está manejando mucho el tema de los homicidios y todo esto, pues da yo pensé que era como más inclinada hacia el tema de la derecha, digamos, y da el gane a Claudia Sheinbaum, casualmente con un 56.2%, ¿no? El eso de que ganó o no ganó, pues realmente es relativo, porque es en términos de cómo evaluar quién logró posicionar su mensaje, quién hizo un mejor manejo corporal, quién conectó con la gente. Yo creo que para mí serían los criterios de decir quién ganó, quién no ganó.
En el caso de Massive Caller, que muchos los conocemos, el 73% dijo que sí vio el debate y le dan el gane el 60% a Xochitl Gálvez. Entonces estamos viendo dos encuestas donde en un 60% una le da el gane a Xochitl y la otra el 56% le da el gane a Claudia, ¿no? Entonces, pero aquí lo importante, como hemos platicado, son las letras chiquitas, que es la metodología. En el caso de Massive Caller, la manera de preguntar. hizo un levantamiento de 1000 encuestas, que te toca como por estado, como unas 30 por estado más o menos, y cuál es el criterio para, si fueron llamadas telefónicas, cuál es el criterio para elegir la base de datos, porque no es lo mismo que le preguntes a alguien de Altozano, a quien le preguntas a alguien de Villa del Pedregal, ¿no? O sea, su percepción y sus necesidades son totalmente diferentes. Y en el caso de T-Research también me llama la atención que nada más hicieron 400 encuestas. Entonces, 400 encuestas para mí, digo, no se me hace como una muestra representativa para poder decir que Xochitl Gálvez ganó el debate, ¿no? Entonces, yo creo que es una cuestión de, en el transcurso de los próximos días, seguir evaluando las encuestas de casas serias, revisando la metodología definitivamente, y sobre todo, pues el pulso más importante es el que tenga el ciudadano el día que deposite su voto en la urna. La gente, ¿no? Sobre todo, pareciera Ajá. que la gente que está detrás de cada uno de estos grupos, de inmediato salían las fotografías, las burlas, vimos la foto Los de Xochitl memes, Gálvez estuvieron con la bandera buenísimos. al revés. O sea, hay gente que está prácticamente en un búnker listo para, en cuanto cometan un error, comenzar. Y creo que más allá de tener una propuesta, la gente pues parece que se rió de este debate, la gente parece que no lo tomó en serio, parece la gente que entre Maynes y los errores y las quejas que hubo después, escuchábamos a Claudia que decía que hubo muchas fallas, Xochitl se quejaba del tiempo, que el tiempo, a mí en lo personal no me parecía... Un sistema de medición, perdón que te interrumpa, Mau, que costó 14 millones de pesos. Para los tres debates. Que decían todos las candidatas y el candidato que no servía. No, como un marcador ahí. Que y entonces ya te queda para... como la sensación de chin, o sea, me quitaron tiempo o le dieron más tiempo a Xochitl. O sea, ya desde ahí, fíjate nada más de esta por el tiempo, ya te da como candidato, pues, cierto resquemor, ¿no? Incluso la frase de que se iba a querer robar la bolsa de tiempo, o sea, salieron miles de cosas, pero vamos a ir a una pausa. Vamos a ir a una pausa y regresamos en Casilla 24. Recuerden que estamos en vivo a través de La Poderosa Morelia, de Minuto por Minuto Michoacán, y también estamos en el 105.5 de FM, La Poderosa. Estás escuchando Casilla 24. Casilla 24. Un programa de análisis sobre las elecciones en nuestro país. En un momento regresamos. Casilla 24.
Continuamos con más en Casilla 24. Muchísimas gracias, amigos, por continuar con nosotros aquí en sintonía en la 105.5 La Poderosa y por supuesto a través de nuestras redes sociales Primera Plana. Y tenemos aquí en cabina, nos da muchísimo gusto que esté con nosotros esta noche el maestro Víctor Cerrato, quien es el fiscal especial para los delitos electorales en el estado de Michoacán. Víctor, pues estamos haciendo cuentas. Estamos bien chavos, la verdad. Tenemos poquito de conocernos en realidad. Sí. Pero en este poquito tiempo, no, es cierto. La verdad es que tienes una amplia trayectoria. Vi que pues he tenido oportunidad de compartir contigo, de seguir muy de cerca tu paso por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en la Secretaría de Gobernación. Pues me acuerdo que innovaste con el tema del mecanismo de protección a periodistas. En fin. Platícanos para las personas que te están escuchando quizás por primera vez, que te están viendo por primera vez, pues, ¿quién es Víctor Cerrato? ¿A qué se dedica? ¿Eres casado, soltero, divorciado, rejuntado? No, es cierto. ¿Cuántos hijos? No, platícanos en serio, pues, acerca de ti, de tu trayectoria profesional y si algo de lo personal que puedas compartir, pues, estaría padre. Muy bien. Pues, ¿qué te diré, Estrellita? Pues, ya estoy cerca de los 50 años. Estás chavo. Estás chavo. Casado, 4 hijas, un hijo, un varoncito. Y felizmente, dicen, ¿no? Entonces, y por el lado, digamos, profesional, pues fíjate que tengo ya como más de 25 años que me dedico al tema de los derechos humanos. Tuve la oportunidad de trabajar de cerca con el primer ombudsman de Michoacán designado por el Congreso del Estado, ya como organismo constitucional autónomo. Con el doctor Cumecindo García Morelos. Y debo decirles que él fue quien me impulsó, quien me inculcó el tema de la defensa de los derechos humanos. Me despertó el mayor interés por ese tema y desde entonces, Estrellita, pues yo ingresé a la Comisión Estatal como director de quejas y luego secretario ejecutivo, pues en el 2004, hace 20 años. Entonces, desde ahí, después tuve la oportunidad de ser el titular de la comisión, presidente de la Comisión Estatal, por primera ocasión, del 2007 al 2011. Y pues en aquellos años, imagínate, por ejemplo, Estrellita, las quejas de lo que se quejaban las mujeres, por ejemplo, recordarás, era de que les solicitaban mostrar el examen de no gravidez para obtener un empleo. Les pedían eso, de eso se quejaban las mujeres. Y hoy, pues... Es el acoso laboral. Hoy es el acoso laboral, hoy hay otros temas en el tintero, hoy se exige igualdad, paridad, los principios constitucionales de no discriminación, las cuotas de género, las acciones afirmativas. Hay una evolución, ¿no? En los derechos humanos. En los derechos humanos. Hoy la mujer quiere los mismos derechos, acceder a los mismos espacios económicos, de poder, de desarrollo, culturales. Y yo creo que eso es muy positivo. Lo que falta, bueno, pues es que esa igualdad que está en la ley, ¿cómo logro vencer las resistencias y que también esa igualdad de la ley se traduzca en una igualdad, pues en el campo de batalla, en los hechos, en la realidad que nos alcanza? Y desde entonces, después estuve en la Secretaría de Gobernación, también en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sí, es cierto, atendiendo un tema del mecanismo de protección a periodistas y cuya vida se encuentra en riesgo por el ejercicio periodístico y activistas. Somos de los 3 países con mayor índice de homicidios de periodistas, equiparable a los países, a Ucrania en este momento y Afganistán, que están en guerra y nosotros no. Lamentablemente, Mauricio, Estrellita, pues hay un riesgo para ejercer el periodismo como se debe, como ustedes saben, y no cesan los homicidios de
pues, de periodistas, de críticos, de activistas. Es una realidad. Ahí está ese tema pendiente de resolver por el Estado mexicano, por lo menos darles mayores garantías de seguridad social, porque también es uno de los sectores muy olvidados, sí, que no accede a créditos, que no accede a vivienda, que no accede a muchas otras cosas, a la seguridad básica. Y también pues a que no corra peligro su vida, porque el Estado, por hacer su trabajo. Por hacer su trabajo, ¿no? Entonces, parece que es más fácil callar periodistas que de verdad admitir las quejas, la voz que están levantando, que al final es la voz del pueblo. Parece que ya en México es más fácil un atentado o incluso ya marcar y decirle, ¿sabes qué? Necesito que me bajes esta nota. Parece ya que es el pan de cada día en México. Y ahí en ese tema pues aprendimos a manejar el concepto de nivel de riesgo, ¿no? O el análisis de riesgo, pues que te enseña que hacer un adecuado y oportuno análisis de riesgo te brinda la oportunidad, te da la oportunidad como servidor público de hacer bien tu trabajo y de diseñar un plan integral de protección en el nivel, de acuerdo al nivel de riesgo, bajo, medio o un riesgo extremo, pues requiere obviamente un esquema duro de protección, desde cámaras antivandálicas, puertas acorazadas, autos blindados, escoltas, etcétera, etcétera. O desde, si el periodista vive en Veracruz, ¿verdad? Pues extraerlo a él y a su familia y traerlo a otro lugar. Porque evidentemente pues el Estado debe reconocer cuando en ciertos lugares, aunque le pongas lo que le pongas, pues es imposible mantenerlo con vida. Y la experiencia te dice que, a ver, un riesgo se enfrenta, se disminuye, pero nunca desaparece. Siempre va a estar latente. Ahí está. Y cuando se confían, tanto el periodista o la autoridad o el activista, ocurren las lamentables consecuencias. Y bueno, después nuevamente estuve en la Comisión Estatal, que el Congreso del Estado me volvió a dar una oportunidad, y con nuevos temas lamentables, desaparecidos, ¿no? Claro, ya era otro mundo totalmente distinto. Otro mundo, aquel que las quejas contra la temible policía judicial, por ejemplo, ¿recuerdan? Sí, sí, sí. Contra agentes de tránsito. Y ahora, oye, el tema también de, perdón que te interrumpa, de las esposas y las familias de los desaparecidos, que no pueden cobrar las cuentas de banco porque estaban antes de las modificaciones de la ley actual en el Estado, pues no había una figura que les permitiera proceder, ¿no? Así es. Sí, ante fenómenos lamentables como la desaparición de personas, que también le exige una evolución al Estado de Derecho, a las leyes, es decir, bueno, pues, ¿cómo le vamos a hacer para un juicio o qué va a pasar? Las propiedades. Si no está fallecido, o no hay un acta de función, pero está desaparecido y lleva 5 años que no lo encuentro, y ahí están los bienes o lo que sea, ¿no? Pendientes de resolver, ni de allá ni de acá. Y los niños huérfanos de la violencia, ¿quién se va a hacer cargo de ellos? La escuela, se derrumban proyectos de vida desde muy temprana edad. Entonces, pues sí hay una evolución, tanto de bueno como también de lo malo. El crimen ha evolucionado enormemente también. Entonces, ¿Y cómo el Estado mexicano y en el Estado de Michoacán también en términos legales se ha tenido que ir evolucionando, ¿no? O sea, tienes que, o sea, los grupos delincuenciales evolucionan y bien sofisticados, ¿no? Impactan a nivel comunitario. La comunidad demanda determinadas necesidades y entonces el Estado mexicano tiene que resolver haciendo un ajuste a la arquitectura de la ley y de las instituciones. Y bueno, pues ahora en esta tarea importantísima también, no vas a dormir, la Fiscalía Electoral, vas a dormir. Que también debo decirles, desde el 2019 para acá, pues la Fiscalía General del Estado de Michoacán es un organismo también constitucional autónomo. Y bueno, pues la Fiscalía especializada en la atención de delitos electorales está adscrita a la Fiscalía General de Michoacán. Ustedes saben, su estructura básica pues son fiscalías regionales, pues todas las regiones que componen a los distritos de Michoacán, fiscalías especializadas de tortura,
desaparecidos, homicidios, homicidio doloso, feminicidios, la Fiscalía Antisecuestros, que es una de las que... Es de las mejores, de las me atrevería a mejores decir en yo el que país. Antisecuestros es una de las mejores a nivel México, los mejores resultados, las capacitaciones que tienen fuera de México, de verdad es de reconocer el trabajo de Antisecuestros. Sí, y bueno, pues nuestro fiscal general, el maestro Adrián López, pues está muy al pendiente de todas las fiscalías. Pero también yo he visto que se preocupa mucho por la especialización del personal, del servicio profesional de carrera, y de que se adquiera la tecnología de punta. Por ejemplo, la Fiscalía Antisecuestros cuenta con las herramientas y la tecnología para enfrentar a los secuestradores y llevarlos a prisión, liberar a las víctimas. Por cierto, ahorita que es estamos muy cara, tocando, ¿no? Sí, muy cara. Y por cierto, hace algunos días hubo un operativo aquí en Morelia donde se logró capturar a 4 personas y uno de ellos era miembro activo de la Fiscalía General de la República y contaba con una orden de aprehensión y salió el día de hoy la información. Así las cosas con el trabajo que está haciendo la Fiscalía Antisecuestros. Tenemos que ir a una pausa y regresamos, pero yo le quiero hacer una pregunta, fiscal, ahorita que regresemos del corte. ¿Ya va a poder la gente que está dentro de los penales votar? Algo que me parece asombroso y ahorita quiero que nos platique al respecto. Vamos a una pausa y regresamos. Estás escuchando Casilla 24. Casilla 24. Un programa de análisis sobre las elecciones en nuestro país. En un momento regresamos. Casilla 24.
Continuamos con más en Casilla 24. Ya estamos de regreso, Casilla 24, un lugar donde van a poder escuchar diferentes opiniones, diferentes puntos de vista, invitados de alta calidad como el que tenemos hoy, como el fiscal de delitos electorales. Fiscal, un tema para mí que me llamó muchísimo la atención, el tema de la firma del convenio para instalar casillas dentro de los penales. Ya van a tener ese derecho, que nos platique un poco, porque no implica para todos, que nos platique y que le platique a la gente en qué consiste este tema. Perdón, fiscal, una duda que tengo antes de entrar en el tema. Cuando un interno, ingresa precisamente en un centro penitenciario, ¿pierde sus derechos como ciudadano, pero no los derechos humanos? ¿O cómo es ese tema en términos legales? Antes de entrar precisamente a hablar del derecho al voto. No los pierde. Sus derechos políticos y electorales habrá que atender a la resolución de la autoridad, pero en ocasiones, o en muchas ocasiones, no los pierde. En otras sí, hay una suspensión de derechos. Ya. Pero dependerá de la naturaleza del delito y sobre todo de la sentencia. ¿Qué dice la sentencia de la autoridad? Lo que dice Mauricio, pues sí es muy innovador, digamos, o muy reciente, y qué bueno que las autoridades, pues tanto, en este caso, tanto de la Coordinación de Centros Penitenciarios de Michoacán, como el vocal ejecutivo del INE, como el Instituto Electoral de Michoacán, pues se dan a la tarea de explorar y de presentar una propuesta para pues que el voto, ejercer el sufragio, el derecho al voto, pues se den las condiciones al interior de los más de 14 centros penitenciarios que tiene el sistema penitenciario de Michoacán. Esto se logra pues debido a que hay una serie de derechos humanos también, pues que no se suspenden por el hecho de estar interno enfrentando un proceso, porque ahí hay muchas personas inocentes que no serán declaradas culpables hasta que llegue el juicio oral, hasta que un jurado o el juez los declare culpables mediante sentencia firme. Porque en eso se pueden tardar años, Víctor. Se pueden tardar pues muchos años, y aún con sentencia pues todavía tienen el recurso de apelación o todavía tienen el juicio de amparo. Es decir, hay muchos derechos que no se suspenden hasta que haya una sentencia firme, condenatoria. Y entonces, explorando impulsando esta propuesta, pues es viable que se instalen casillas al interior de los centros penitenciarios y pues vote la población penitenciaria. En el 2018, en el 2021, pues hay una población más o menos de 7 a 9 mil personas privadas de la libertad, PPL, que le llaman. Es una votación pues, que hay que... Fuerte, que puede hacer incluso una diferencia, pero fiscal, aquí el tema, y yéndonos un poco más, sabemos que muchas veces en algunos centros penitenciarios hay hegemonías de diferentes partes, de diferentes grupos. Se dice que hay gente que manda dentro de los penales. Ahora imaginémonos que salen 5, 6 mil, 7 mil votos, pero que salen exclusivamente a un candidato. El tema ahí sería, la elección pasada a una gobernatura se perdió por 14 mil votos, recordemos. Imagínense que esos votos de los penales hicieran la diferencia, lo que hablaría o lo que daría de qué hablar el tema de que la delincuencia una vez más estuvo dentro de las urnas, que se les obligó a los reos a votar por determinado partido. Creo que también pudiera ser un poquito contraproducente ese tema en caso de que se diera una votación en fila. ¿Va a ser ese ejercicio va a ser este año? Sí, se estrena este año. El 2 de junio. Algo histórico. Histórico para Michoacán. Así es. Para Michoacán. Bueno, y no recuerdo en el escenario nacional un ejercicio similar.
Pero vamos, en la idea de tutelar los derechos de personas que aún no son sentenciadas, que aún no son culpables, parece excelente, me parece una muy buena propuesta. Yo tengo una duda de logística. A ver, si aquí en Morelia, digamos, están recluidos de otros municipios, o sea, solo podrían votar por el presidente en este caso, ¿no? O sea, Senador, no podrían votar. Presidencia de la República. Ajá, no podrían votar por alcalde ni diputado local. Diputados federales. Ajá. Pero bueno, entiendo que... O sea, fíjate cómo está la sí, configuración, es que tiene su nivel esa de autoridad complejidad. electoral pues está diseñando una fórmula de cómo, una logística de cómo atender. ¿No? Y además la coordinación del centro penitenciario sabe quién está ahí y su domicilio y sabe todo. No, Entonces sí Nacho puede... Mendoza ahí tiene el pulso del minuto a minuto, segundo a segundo de todos los centros penitenciarios. Ahora, interesante lo que comenta Mauricio, pues como Fiscalía Electoral, pues también tendríamos que cuidar que lo que afecta, lo que lesiona el proceso electoral o lo que coacciona al voto fuera, pues no se traslade al interior de las cárceles de Michoacán, ¿no? Para evitar justo eso, que una votación sea sesgada. Que venga, pues, sí, porque podrían impugnar hasta acabar el último recurso en caso de que salieran 5 o 6 mil votos para un mismo candidato dentro de un penal. Creo que el que perdiera iría con todo contra el sistema penitenciario, contra el INE y contra todas las autoridades. Sí, bueno, porque hay elecciones muy cerradas, de diputaciones, de alcaldías, que te puede marcar una diferencia, una casilla, 25 votos. Sí. A nivel local, votos. Sí. O un voto, pues, como dice la ley. Bueno, claro. Un voto, usted da el gano. Ahora sí, como dijo Voto López por Obrador, voto por voto, casilla por casilla. Pero sí, ¿no? Está fuerte ese tema. Oye, Víctor, y ahorita, perdón que me dé un pasito atrás, pero fuera de cámara creo que estábamos platicando un tema súper interesante, regresando al tema de los derechos de los periodistas y el tema de los grupos delincuenciales. Me parece bien interesante este caso que tú platicabas de un conocido periodista michoacano que hasta tiene pues varios libros publicados donde se le fabricó un delito y fue a dar hasta el penal de Puente Grande. Jesús Lemos, de La Piedad. Efectivamente, y tuvo la oportunidad de entrevistar, Mauricio, ahí, él como ejercicio mental para guardar la cordura y no volverse loco, porque pues era una injusticia lo que le estaban acometiendo, pues dijo, esto es un ejercicio periodístico, y se puso a entrevistar a Mario Aburto, al Mocha Orejas, en fin. ¿Te tocó ver de cerca ese caso, Víctor? A ver, platícanos, cuéntanos. Sí, bueno, este caso lo recibimos en la entonces Dirección General del Programa de Agravios a Periodistas, que recibía quejas que venían de periodistas contra la entonces Policía Federal o Policía de Investigación, y que comandaba García Luna, y bueno... Que ahorita es el innombrable. En esos años, sí. Y bueno, pues el punto específico era que había sido torturado, o sea, que le arrebataron la confesión por tortura. ¡Qué fuerte! Y como Comisión Nacional, pues iba personal, nuestros visitadores en ese entonces iban al Cerezo, pues, a entrevistarse con él, a practicarle el protocolo de Estambul, a documentar que había sido torturado. Finalmente obtuvo su libertad. Pero estamos hablando, perdón, del centro penitenciario en donde recluyen a los reos de más alta peligrosidad en el país. Es y correcto. él era nada más tan solo un periodista. No era un capo, no era el líder de una mafia, no era... ¿Qué habrá dicho? O sea, ¿cuál sería el tema para fabricar y fue local este el delito? tema, ¿no? Así. Sí, perdón, maestro. No, Estrellita. Si mal no recuerdo, también Mauricio, Estrellita, pues sí, recluido, y él era compañero y al interior de Puente Grande, pues de Arismendi, el Mocha Orejas, ¿no? Un terrible secuestrador de hace ya algunas décadas, de Mario Aburto,
el asesino del candidato Luis Donaldo Colosio, y de narcotraficantes de alto calado, de alto calibre, dicen, los satánicos, etcétera, etcétera. No recuerdo tampoco el nombre el título del libro, pero... Yo me acuerdo que el subtítulo era Crónicas del Penal de Puente Grande, pero tiene un título, ahorita no recuerdo, habrá que investigar. Y él, muy interesante, yo leí ese libro, te da detalle, porque él al interior, pues bueno, ¿qué hago? Es periodista. A mí, yo sé que los periodistas nunca pueden dejar de hacer periodismo, estén donde estén. No, pero el trabajo psicológico de él para autogestionarte. Tener, o sea, ese cambio de chip, increíble, de verdad. Me están haciendo más señas que un avión, dijera mi compañero Dan García. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más información en Casilla 24. Estás escuchando Casilla 24. Todos en el fondo tenemos un niño poderoso. Continuamos con más en Casilla 24. Casilla 24. Bueno, pues ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en la poderosa 105.5 FM y también a través de las redes sociales de Primera Plana. Por supuesto que nos da mucho gusto continuar platicando con el fiscal especializado en delitos electorales, el maestro Víctor Cerrato. Y bueno, vaya que tienes historias que platicar, Víctor, los tienes aquí así como sujetados a la mesa de que qué fuerte. Oigan, ahora te quiero recuperar un dato que viene en el libro de Lemus, de una de las entrevistas que hace precisamente al tema de los capos, donde dije, de acuerdo a estos testimoniales que él recabó, dicen, a ver, nosotros pagamos cuota. O sea, nosotros nos cobran cuota. ¿Quiénes? Las autoridades. O sea, no estoy hablando de nadie específico ni de ningún estado en específico. Nosotros pagamos cuotas.
a los gobernantes. Porque si no, pues es muy probable que nosotros no tenemos ninguna garantía. Eventualmente pueden cambiar de grupo delincuencial, de cártel y negociar con otros y a nosotros nos meten a la cárcel. O sea que es un juego de verdad impresionante, un entramado el que existe y que yo juraría que sigue persistiendo en muchos lugares de la República donde se dan precisamente estas alianzas entre los políticos y los grupos delincuenciales. Y por eso la justicia desafortunadamente a veces tarda en llegar. No en todos los casos, Vic. Afortunadamente ya llegaste. Ay, la fiscalía, es cierto. Fiscal, pero entrando en materia electoral, el tema de las denuncias electorales, algunas denuncias van hasta el momento. ¿Qué se espera para el arranque de las candidaturas municipales? Que sabemos que seguramente son las que van a traer más problemas. ¿Por qué? Porque desde el registro de las planillas hubo incluso algunas que se registraron 3-4 minutos antes de que se rompiera el término. O que fueron amenazados y se tuvieron que bajar. Y que muchas se van a cambiar. Y ese es otro dato que quería preguntarle, porque en el tema de Uruapan hay un candidato que registró una planilla, pero la registró a base de amigos, compañeros, y la va a modificar totalmente. Porque muchos de los integrantes del PRD, PRI, PAN, que no quedaron conformes o que no quedaron dentro de una planilla, quieren ir con él. ¿Tiene fecha límite hasta un día antes de arrancar campaña? ¿O cuál es la fecha límite para él, para el registro? ¿O cómo se maneja este tema? Bueno, primero comentarles que como es un proceso electoral concurrente, porque es presidencia de la República, senadores, diputados federales, pero pues prácticamente se elige todos los cargos. Sí, una de las más grandes de la historia. Menos el cargo de gobernador, del titular del Poder Ejecutivo. Entonces también existe la FICEL, que son compañeros adscritos a la Fiscalía en materia de delitos electorales, que depende de la Fiscalía General de la República. Son como nuestros homólogos, sus aliados. Como FEPADE Michoacán. Okay. FICEL es lo que era FEPADE federal. Ajá, federal. Y ahora se llama FICEL. Ya están aquí. Yo he tenido contacto con ellos. Tengo su contacto. O sea, ¿tienen una oficina de representación aquí? Sí, aquí están en Michoacán. Pero para delitos federales. Sí, así es, para delitos que afecten el proceso electoral federal. Okay. El presidencial, repito, el presidente de la República, claro, los senadores, etcétera. Entonces ya están aquí, ellos traen también un cuerpo de agentes del Ministerio Público, de policía también, y van a atender todo eso. Estamos pues ya coordinados prácticamente con la Fiscalía Electoral del Estado de Michoacán. Decirles, Estrellita, Mauricio, que la indicación del fiscal general es aplicar la ley sin ningún titubeo. Ni sin distingos. Distingos de ninguna naturaleza. Y es más, él quiere un reporte día tras día de cómo está, qué está sucediendo con el proceso electoral, que las denuncias, el número de denuncias. También ya construimos una red de agentes del Ministerio Público en todas las fiscalías regionales. De manera que sucede algo en Huetamo, pues tenemos allá un enlace directo con la especializada, con la electoral, y agentes del Ministerio Público y también la policía. Entonces nosotros pretendemos hacer una cobertura como nunca y estar atentos a todo. Ya hemos recibido denuncias, sí, por violencia política. También yo no esperaba. ¿A razones de género o en general? Sí, en razón de género. Ajá. Ya se da mucho eso, ¿no? Últimamente ya, sobre todo en las mujeres, algunas se sienten... Es muy importante, bueno, y aprovechar el espacio que amablemente me invitan para comunicarnos. En el 2020 se hace una adición a la Ley General en materia de delitos electorales, y en esa reforma adición se establece ya como delito autónomo la violencia política contra la mujer en razón de género. Entonces ya es delito, porque anteriormente, si ustedes recordarán, solo acudían al Instituto Electoral de Michoacán o al INE para los famosos procedimientos sancionadores que conocían de estas quejas. Pero no pasaba nada. Bueno, dictan pues también sus sanciones y tiene ahí sus
sus temas también de sanción y todo, pero ahora ya es delito. Ahora ¿Y qué tipo de víctima, delito? O sea, ¿cómo se puede tipificar? hasta 6 años de prisión. 6 años de prisión. Hasta 6 años ¿Hay de penas prisión. pecuniarias? También. También hay multa y hay pena privativa de libertad. Qué fuerte. Entonces ya están llegando. Ya están llegando. Ahorita con la Hay- conformación de las planillas y las Sí, las mujeres y- que se registraron para alcaldes y todo. Así es, para diputadas, para alcaldesas, para... ¿Qué es lo que vislumbramos desde la Fiscalía Electoral? Pues la mayoría son amenazas, como para tratar de intimidar a la Claro. mujer, Y que no se ¿no? inscriben. Y que no participe o que renuncie a una precandidatura o candidatura, porque es el delito, se comete desde que ejerces cualquier tipo de violencia para obligarla directa o indirectamente a que renuncie hasta una precandidatura. Cuando te vas a una candidatura. O sea, alcanza hasta para una precandidatura. O sea, Así no es. solamente la candidatura, Así también es. la precandidatura. Y hay algo que no se sabe. Por eso les digo, yo les agradezco porque es una oportunidad de, Sí, de que sí, las sí, sí, mujeres no. estén enteradas. No, este delito se comete, obviamente, solo contra mujeres, pero lo puede cometer no solo los servidores públicos. Incluso medios de comunicación también. Uno como También periodista los particulares, podemos... también los particulares. particulares. Y otra cosa, se comete durante el proceso electoral, pero también después, ya en el ejercicio del cargo. O sea, ya que llegan al cargo y las amenazan para que se vayan o se bajen. Así es. Las amenazan que no rindan protesta o que después de rendir renuncien, etcétera, etcétera. Como ha ocurrido aquí en Michoacán. Sí. Entonces, eso ya está con pena privativa de libertad. Qué fuerte. Eso es buenísimo, es un súper avance. Y también el tema de, hay otra cosa muy importante para las mujeres que nos ven, que nos escuchan por la radio, se comete no solo contra una que tiene la calidad de precandidata o candidata, sino también, por ejemplo, contra la subdirectora de recursos materiales de alguna dependencia. No solo la mujer que desempeña o que viene de las urnas, que su cargo es de elección popular, regidora, síndica, diputada, gobernadora, senadora, sino también una mujer que tiene un cargo administrativo, directora de recursos materiales de la Claro. Secretaría X. O sea, una funcionaria pública. Así es. Una funcionaria pública puede acudir con ustedes también. Así es, así es. Porque la ley general establece que afecte sus derechos o la libertad de organizarse, su independencia, le restrinja sus prerrogativas, le disminuya su salario, etcétera, etcétera. ¿Y en el tema de mujer a mujer fiscal? También se puede dar. Qué bueno que lo preguntas, Mauricio. Claro que sí. O sea, quien puede cometer ese delito no solo son servidores públicos, sino también los particulares, y también puede darse que una mujer cometa el delito contra otra mujer. Porque en Michoacán hubo un tema con una diputada, con Brenda Fabiola Fraga, quien dejó a una suplente, Gaby, no recuerdo el apellido, en el Congreso. Y una vez que Brenda pidió regresar, salió la suplente y dijo, es que mientras yo estuve tú me pedías dinero, tú me decías esto, tú me decías el otro, y se hizo un tema bastante complicado, y Brenda siempre se escudaba con el tema de violencia política en razón de género, y el tema quedó ahí, no pasó absolutamente nada. Por eso era mi duda, si una mujer podría también Calificar. denunciar que otra mujer era la que lo estaba molestando, acosando, mandando mensajes, porque hay muchas maneras de... Sí, bueno, el sujeto activo del delito, de acuerdo a la ley, pues sí, puede ser hombre contra una mujer o varias mujeres. O pero incluso anónimo también, ¿no? Sí, sí, también se reciben. Y también una mujer puede cometer delito contra otra mujer, en este tema de violencia política. Y el tema de las mujeres embarazadas que regresan y que pues ya no están ni en su escritorio, ¿no? O ya está ocupado su lugar. También ya se considera delito violencia política. Y por supuesto las mujeres que están dentro de los partidos políticos y que ni siquiera les permiten acceder a un ejercicio de elección interna, por ejemplo, como para ser precandidatas, también son sujetas de derechos, ¿no? Sí, por supuesto. No, y yo les digo, ¿cuál es lo que vislumbramos? Pues es eso, es como
amenazarlas para que les entre el miedo, intimidarlas y que no participen. Qué fuerte qué fuerte que tenga que haber una legislación en la materia, ¿no? Todavía. Y muchas veces en lo pleno peor, año 2024. Entonces, pues un llamado a las compañeras mujeres. sobre todo que No, tengan el valor de que denunciar, porque muchas veces denuncien. en las amenazas entra el miedo de no denunciar, de no levantar la voz y se queda ahí el tema. Y pues hemos llegado al final de este No, programa. ¿cómo? Casilla 24, Estrellita, fiscal, de verdad un gusto, Víctor Cerrato, toda una eminencia en el tema de derechos hombre, por humanos, favor, en el tema aquí de a sus leyes. Tienes que darte otra vuelta. Vic. Necesitamos Con mucho por gusto. lo Para que nos menos sigas 3 horas para ilustrando. poder platicar todos estos porque temas. además, mire, pues, cuáles son los delitos electorales, que si recoger credenciales, coaccionar el voto, que te ofrezca una chamba, Todo eso es delito. usar programas o concesiones, licencias, te doy esto, o un perforar. O los programas federales que te estén condicionando, Sí, que todo te estén el amenazando de catálogo quitarte un programa de delitos federal, electorales. es delito. Sí. Faltó de decirlos, hombre, pero se acabó el Creo tiempo. que sí vamos a necesitar No, que una vuelva a segunda venir una tercera. segunda parte Sí, para sí, sí. poder tocar puntos y comas de los delitos De los electorales, delitos. porque mucha gente piensa que un delito electoral es cuando ven en una casa que están comprando un voto y hasta ahí. Y creo que hay todo un abanico de delitos Hay un electorales. catálogo muy amplio. Estrellita, muchísimas gracias No, como gracias siempre a ti, por tu Mauricio. tiempo, por tu espacio, por acompañarnos y agradecer también a Víctor Cerrato por todo el tiempo que nos ha dedicado. Absorbes, Estrellita. Gracias de verdad, maestro Víctor Cerrato. Gracias, Mauricio. Muchos saludos a Dan García, por supuesto. Gracias a todo el equipo de producción. Y sobre todo, gracias a usted que nos hizo favor de sintonizarnos y también de estar al pendiente de nuestras redes sociales. Recuerden, Primera Plana y, por supuesto, la 105.5 FM La Poderosa. Mauricio Mejía, muchas gracias. Nos escuchamos el día de mañana. Recuerden Casilla 24 con toda la información de lo que está pasando en este tema. Mauricio Solís, me dijiste Mauricio Mejía. Con Perdón, todo lo que está Mauricio, ocurriendo en este tema. Ahí está.